Por semana, todos los martes y todos los viernes, ¿sí? Como fue en la primera ola. Allí nos explicó a todos que empieza a notarse los mayores de 65 años. Aclaró la cuestión de los docentes. Ayer Alberto Fernández había dicho que la ciudad estaba anteúltima en el ranking nacional de vacunación a maestros. Lo que dijo Fernán Quirós es sí, porque estamos respetando lo que el gobierno nacional justamente dice a través de sus asesores. Primero para la vacuna, personal docente. Segundo, los mayores, es decir, mayores de 80, de 75, 70, perdón, primero personal de salud quise decir. Segundo, los mayores de 80, 75, 70, ahora son los mayores de 65. Y después queda el personal estratégico, entre los cuales está justamente el personal docente. Aclaró que hubo un periodo en el que se vacunó a maestros en Capital Federal, pero fue cuando llegaron los primeros envíos de Sinopharm, que no estaba aprobado por la ANMAT todavía para mayores. Entonces aprovecharon y dijeron, bueno, vacunemos a los docentes. Pero ni bien la ANMAT lo aprobó para mayores, se siguió con el esquema que en su momento proponen todos los especialistas. En el medio uno lo escucha, ve la curva, que bajó un poquitito los últimos días, viendo el promedio móvil de los 7 días, y se pregunta, ¿hasta cuándo, no? Bueno, tenemos una nueva forma de quizás encontrar respuestas. Para eso vamos a hablar con un especialista en estadística. Es Daniel Gervini, es doctor en matemática, trabaja en la Universidad de Wisconsin, se recibió en la UBA, tengo entendido, y por supuesto que es una persona que maneja muy bien los cálculos matemáticos. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, bien. Muy bien. Bueno, calculo que esto te lo preguntarán en cada asado o barbecue. Vos estás en Estados Unidos en este momento, ¿no? Exactamente, sí, yo vivo en Chicago. Ah, perfecto. Trabajo en Wisconsin, pero vivo en Chicago. Bueno, entonces cada vez que te encontrás con tus amigos en Chicago te dirán, ¿y vos que haces cálculos estadísticos? ¿Hasta cuándo esto? Y es la pregunta que te hacemos en este momento, ¿no? Centrándonos en la Argentina, por supuesto. Sí, lamento darte malas noticias, porque vos decías recién que parecía que la curva está bajando en la capital federal. No, yo dije no los veo últimos eso. días, no, es más, enseguida le ponemos un asterisco gigante a todo esto, Daniel, Claro. y decimos, Sí. hay que esperar, ya aprendimos el año pasado. Sí. No, simplemente vimos que los últimos 3 días el promedio móvil bajó a penitas, pero hay que esperar, hay que esperar. Discúlpame, te interrumpí para hacer esa aclaración, pero ¿qué es lo que ves vos a corto plazo? Claro. Mira, lo que se ve es que para el índice de contagiosidad que estamos viendo, el llamado R0, en la capital federal, la curva va a seguir subiendo hasta aproximadamente la primera semana de mayo. Si todo sigue, digamos, como hasta ahora. Si las cosas no mejoran ni empeoran. Esperaría un pico para la primera semana de mayo aproximadamente, y a partir de ahí lentamente empezaría a bajar hacia junio. Claro, para principios de junio ya en la capital ya habría pasado esta ola. ¿Y en qué te basás para llegar a estas conclusiones? Bueno, hay que usar lo que se llama el modelo epidemiológico CIRD, que es ese modelo donde a la gente vos la vas modelando entre las personas que son susceptibles al virus y que pasan de estar susceptibles a infectadas y de infectadas a recuperadas o fallecidas. Entonces, cuando vos usás los datos históricos y calibrás ese modelo, así obtenés el coeficiente de reproducción R0. Se calcula de esa manera. Es muy complicado de hacer. No es una cuenta que podés hacer en una planilla Excel cualquiera, digamos. Claro, entiendo. ¿Y la vacunación también está entre los datos que tenés en cuenta? No, la verdad que no. A la velocidad que va la vacunación en la Argentina en este momento no va a tener un impacto en esta ola. Realmente no, lamentablemente no lo va a tener. Ah, porque no va a tener impacto, decís. Pero no es, digamos, todos los ministros de salud nos muestran que la mortalidad en mayores está bajando por la vacunación. No sé, ¿y la contagiosidad no? Lo que pasa es que dentro de los próximos 30 días, 60 días, a la velocidad que va la vacunación, no va a haber realmente una cantidad suficiente de personas, una proporción de la población que sea significativa. Claro. Hay mucha gente ya vacunada, sobre todo mayores de 70 años, porque tienen una sola dosis de la vacuna. Y no se sabe si eso les da una inmunidad total o si solamente les reduce la mortalidad. Entonces, Claro. Daniel, buen día. Te quería preguntar, hablabas de un posible pico a principios de mayo. Te quería consultar entonces cuántos casos estás proyectando para ese periodo y qué entonces podría impactar de manera positiva o negativa en esta proyección si es que hay algo que pudiera llegar a modificar este pronóstico.
Bueno, en la capital federal el pico estamos hablando de 10.000 casos por día, aproximadamente. Y la cantidad de fallecidos va a estar alrededor de 100, 120 fallecidos por día. Ese va a ser el pico. Bueno. Según los números que estamos viendo ahora. Ok. O sea, según el R0. El R0 podría bajarse si, por ejemplo, las personas se concientizan de que tienen que dejar de hacer reuniones en lugares cerrados, porque este es el problema. Y sobre todo entre los jóvenes, el hacer reuniones en lugares cerrados es lo que está transmitiendo el virus. Este es un virus que viaja de fiesta en fiesta, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, o de reunión en reunión. Queda clarísimo, Daniel. A pesar de que, bueno, parece que un año después del comienzo de la pandemia, todavía a muchos les cuesta entenderlo. Gracias por tu tiempo. Muy amable. Perfecto. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hablemos de